Carlos Baeza, muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio. Es un placer siempre recibiros. Hace unos 26 años se le encargó a usted el diseño de una moneda de 25 pesetas con motivo del 500 aniversario de Melilla. Actualmente en Internet se está vendiendo en torno a en algunos casos, hasta 500 euros. No sé qué le parece esta situación. Pues me sorprendió la noticia cuando la leí en vuestro medio y bueno, pues rápidamente me puse a trastear en Internet, me metí en foros de numismática porque conservo bastantes ejemplares de la moneda. Digo, oye, ¿se pueden vender algunos y sacar algún rendimiento de ellas? Pero sí, supongo que habrá hasta 500, no entiendo de este tema, pero supongo que esos 500 euros serán en unas ediciones especiales muy nuevas, que los coleccionistas entenderán por qué se le da ese valor. Pero me enorgullece, ¿no?, como autor del diseño en su día, pues que se reedite, se suscite de nuevo el tema de la moneda conmemorativa del 5º centenario, de la cual además fui el autor del logotipo, con lo cual fue un trabajo muy redondo, ¿no?, muy completo, que abarcó no solamente el diseño del logotipo, sino luego todo el merchandising del logotipo, que se imprimió en moneda, en distintos medios. Siempre se habla en el tema del arte de la revalorización de las obras. No sé si esto lo lleva a pensar, se le da muchas vueltas. Bueno, es un aspecto del tema plástico, el diseño. En aquella época, estamos hablando, pues ahora se va a cumplir, creo que 30 años del evento y del encargo. El evento fue en el 97, evidentemente, pero bueno, el encargo de la moneda y todo el concurso que se concitó para el logotipo fue, creo que del año 95, si no me equivoco, fue con cierta anterioridad. Entonces, bueno, dentro del ámbito artístico, el diseño era uno de los campos que yo trabajaba en aquella época, antes de dedicarme plenamente a la enseñanza y a lo que es el dibujo y la pintura. Entonces, bueno, pues que se revalorice ese trabajo a uno le enorgullece, en cierto modo. No sé si nos puede comentar cómo era la moneda, cómo se inspiró también en su diseño. Sí, lo recuerdo vagamente, porque ya te digo que son 30 años de aquello. Y sí recuerdo que a colación del concurso, del cual me hice acreedor del premio, pues en su día creo que se llamaba el comisario de aquella exposición, León y Urquijo, me llamó a su despacho porque tenían interés en que yo también colaborase en el diseño de la moneda, lo cual pues es siempre de agradecer, ¿no?, que cuenten con uno. Me encargaron el diseño. Recuerdo que presenté algunos bocetos, de los cuales conservo todavía algunos elementos, y bueno, tuvo su pequeña historia, porque gustó mucho la propuesta que hice, describiéndola para el público, grosso modo, el que no la conozca, porque bueno, eran pesetas, estamos hablando de pesetas, no de euros. El diseño, la dificultad radicaba en un espacio tan pequeño como era la moneda de 25 pesetas, que además tenía troquelado un círculo en el centro. Incluir alguna imagen alusiva a Melilla era complicado. Entonces mi propuesta barajaba un anverso con la imagen del Palacio de la Asamblea, con las dos torres, de manera que ambas torres quedaban a ambos lados en la orilla, digamos en la corona circular de la moneda, salvando ese troquel, que encajaba bastante bien a nivel de diseño. La fábrica de moneda y timbre, que revisó todo el proceso, le pareció muy acertado esa propuesta. Y en el reverso mi propuesta fue modificada. Yo proponía la inclusión del logotipo del 5º centenario, puesto que era lo que se conmemoraba, 5º centenario de la ciudad de Melilla, con la M, que era una M, la M de Melilla, y aprovechaba que a mí me resultaba acertado en cuanto a diseño. Proponía la cifra 500, de los 500 años,
haciendo coincidir el troquel en la cifra de las centenas, justo en el cero de las centenas, de manera que el 500 aparecía el 5 a un lado, el 0 era el troquel y el otro 0, el de las unidades, aparecía a la derecha. A nivel local, a la comisión que lo valoró le gustó mucho la idea, pero creo que hubo problemas en la fábrica Moneda y Timbre a la hora de realizar los modelados de ese diseño. Entonces, bueno, esa es la descripción que puedo hacer de dicha moneda. Hagamos una suposición. Imaginemos que se le encarga otra moneda relacionada con Melilla, en este caso del euro. No sé si tiene algo en mente ahora mismo, en la actualidad. Pues me pilla en vacío, como se dice. Si hubiera que hacer alguna moneda... Bueno, de hecho, no es la única que se ha hecho con alguna obra en la que yo haya intervenido. Hace poco, de hecho, la encontré por casualidad en la oficina de correo. Se editó una moneda de... Esta era de euros en plata. No recuerdo la cantidad, no sé si eran 10 euros, la tengo por ahí. En plata, en la que el motivo era la Plaza Menéndez Pelayo. Y queda muy bonita porque todo el patio de columnas que hay en la Plaza Menéndez Pelayo, de la cual fui el autor, queda muy bien con el telón de fondo del edificio de la Reconquista. Es decir, que no es la única. Y si ahora tuviera que hacer alguna, siempre necesitaría que me propusieran el motivo o con la intención para qué se va a diseñar, porque el horror vacui es el horror al vacío, el miedo al vacío, bueno, ¿qué sacamos? Pues siempre es complicado. Supongo que haría algún homenaje, que es en lo que ahora está centrada toda mi producción, que es el patrimonio modernista de la ciudad. Entonces algún elemento, alguna cúpula, puesto que en mi página profesional es la ciudad de las cúpulas, alguna cúpula aparecería seguramente en ese diseño. Pero claro, siempre dejándolo a ese motivo que serviría de acicate para poner en marcha el motor creativo, ¿no? A partir de lo que queramos conmemorar, porque después hay un proceso cuando el diseño de la moneda que nos ocupa en esta entrevista, tengo ahí los bocetos y bueno, también me dejaron carta blanca, pero para llegar al diseño definitivo hay todo un brainstorming, hay una tormenta de ideas hasta que uno va seleccionando esos elementos que tú crees que son potentes visualmente para el propósito que está diseñado. Es decir, que hay todo un proceso. Es decir, que ahora si tú me propusieras una moneda, la verdad no sabría ahora mismo. Tendría que hacer miles de bocetos y quedarme luego con una línea de trabajo que habría que ir puliendo. Vamos a hablar de sus obras. Ha hablado usted de la ciudad de las cúpulas, encarguemos por ahí, ciudad de las cúpulas y las mezquitas. ¿Cómo surge esa propuesta? Bueno, esa propuesta la cuento en mi libro, es casi una anécdota, porque el título de la ciudad de las cúpulas y las mezquitas surge mucho antes del diseño de esta moneda. Estamos hablando de mi época de estudiante de Bellas Artes en Madrid, con un buen amigo, Enrique, con el que pues prácticamente convivía todo el día en la época de estudiante. Y ambos, él también siendo de Melilla, añorábamos la ciudad. El hecho de estar fuera siempre te hace añorar la ciudad. Y hablábamos de la ciudad de Melilla como la ciudad de las cúpulas y las mezquitas, por aquello de que, bueno, las 4 o 5 cúpulas representativas de la ciudad se convertían en un skyline mental que teníamos de esa melancólica visión de la ciudad. Y la mezquita era evidente, ¿no? La mezquita para mí, que también lo he contado alguna vez y lo cuento en el libro, la mezquita central de Enrique Nieto, obra de Enrique Nieto, era para mí una imagen que en la primera infancia, de hecho yo nací frente a la mezquita, mi madre me dio a luz en una vivienda donde vivíamos y yo salía al balcón y me asomaba desde pequeño, veía la mezquita, escuchaba al muecín llamando al rezo, es decir, que está grabada en mi memoria desde muy, muy pequeñito, con lo cual la ciudad de las cúpulas y las mezquitas es esa idea melancólica de la ciudad, que dio nombre
cuando ya la producción pictórica la quise dar a conocer a través de las redes sociales y buscándole un nombre a la página pensé que era el más adecuado. Y de hecho el que dio nombre a mi libro y a una línea de trabajo que he desarrollado, estamos hablando de hace por lo más de 40 años, y que bueno, ha vivido paralela a otras producciones pictóricas, a otros géneros, como puede ser la anatomía artística, la naturaleza muerta y otros temas más simbólicos que no son solamente el patrimonio. En cuanto a su estilo, se habla mucho de melancólico, onírico, no sé por dónde lo reconocería usted. Bueno, yo, como todo artista, yo creo que pasa por épocas, ¿no? Mi primera época era muy onírica, muy simbólica, muy erótica también, fruto de la edad, ¿no? Eso era lógico. Y después se va depurando, se va haciendo mucho más, se centra en lo que es la ciudad de Melilla, en el patrimonio, en destacar el modernismo de cara al foráneo, a dar a conocer nuestro patrimonio. Siempre me ha parecido que una ciudad muy interesante pictóricamente, plásticamente, y en mi línea de trabajo le he intentado aportar ese carácter melancólico en cuanto al color, a la luz, como de imágenes de postales antiguas, porque siempre me ha gustado plantear una ciudad vista pensada desde la memoria, no como testimonio actual, ni la clásica postal testimonial, que la instantánea realista, que es el género que yo cultivo, sino darle un aire de melancólico, como esa ciudad que uno recuerda de tu infancia, de tu adolescencia, una ciudad del pasado que no es solo la mía, sino la de tantos melillenses, que muchos la añoran. Las ciudades evolucionan, pero bueno, yo he querido darle ese aire atemporal, casi atemporal, de ciudad ideal, de ciudad, conceptos de ciudad que uno tiene en su mente y en su alma, ¿no? Se habla mucho de las ciudades que inspiran artistas, todos pensamos en París, Roma, tal vez. No sé si considera que Melilla podría estar ahí también en ese grupo. Todos los pintores van asociados a alguna ciudad, ¿no? Tenemos el caso más reciente y bueno, más actual, que es Antonio López, centrado en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero todo pintor está asociado a una ciudad. Y en mi caso, cuando elegí la ciudad de Melilla, que lo he contado, porque todo esto que te cuento está en el libro, está escrito en el libro, ¿no? Entonces, cuando elegí la ciudad de Melilla, dije, ¿por qué voy a elegir otra ciudad? ¿Por qué voy a elegir, por ejemplo, Venecia? ¿O voy a elegir Nueva York? Ciudades especialmente bellas o atractivas. Cuando esa belleza la tenía circundante, es decir, es la que me rodeaba y es la ciudad con la que yo me sentía cómodo, la que conocía, la que podía buscar ese lado fotogénico y que por supuesto, desde mi punto de vista está infravalorada. Su arquitectura, su urbanismo, estamos hablando de la Melilla que crece a principios del siglo XX, ¿no? Que se diseña sobre un páramo yermo y que se hace en el concepto, como yo digo, no modernista, sino moderno para la época. Era una ciudad muy moderna para la época, pero que ahora podemos valorar precisamente como un exponente dentro del mundo modernista mundial europeo. En el caso africano es un caso único y que creo que había que potenciarlo. Entonces a mí me inspira, una ciudad que me inspira y creo que me da muchos motivos para buscar ese lado que quiero plasmar en mi obra. Melilla le inspira, pero ¿se puede vivir del arte en Melilla? Pues eso es complicado. En mi caso lo tuve muy clarito cuando terminé Bellas Artes. Bueno, hubo ahí 2 o 3 años dedicados al diseño, a trabajar de freelance y tuve claro que del arte viven, como del fútbol, un Messi, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Y además el tipo de obra que yo
desarrollo, el realismo, la figuración, el naturalismo en definitiva. Vivimos en una época en la que no está lo suficientemente valorado económicamente, a nivel de crítica, pero es con el que me siento cómodo y que no iba a renunciar a él por cuestiones de halagar a la crítica ni ganar dinero, sino que es con el que es mi lenguaje. Entonces me dediqué a la enseñanza. Pensé que la enseñanza, que era otra vocación, la de transmitir mi experiencia a los alumnos, era interesante y que además me podía convertir en mi propio mecenas. Con lo cual he pintado, como se dice, por placer, por gusto y por amor al arte. Es decir, he pintado para legar una producción simplemente sin cuestiones, sin plantearme que es mi sustento. Como vulgarmente se dice, nunca pensé en prostituir mi arte para sobrevivir. Quizás otros lo entiendan de otra manera y sí se presten a ello. En mi caso quería ser fiel a mis principios figurativos y por eso lo elegí. Pero difícil, muy difícil ahora mismo vivir del arte, salvo 2 o 3 que tocan la tecla adecuada, se rodean del crítico y del curador, vamos, la galería adecuada, y son los que lo promocionan. El tiempo dirá cuál de las 2 opciones es más válida. Pero eso a mí ahora ya no me preocupa. Para ir concluyendo, si nos puede comentar en qué está ahora mismo un proyecto futuro, presente, sin desvelarnos nada. Pues tengo muchos proyectos. Tengo muchos proyectos y sin desvelar alguno, porque pienso que alguno se puede gafar. Hay algunos muy, muy interesantes que quizás en unos meses se pueda haber hecho realidad a nivel pictórico. Es un cuadro de grandes dimensiones que quiero hacer y quizá el más grande que he hecho en mi vida, y me ilusiona, es un reto que me he planteado. Eso a nivel plástico. Después, como proyecto a medio y largo plazo, sí me gustaría hacer por fin una exposición retrospectiva de toda mi obra. Hay que tener en cuenta que en Melilla solo he expuesto una vez, fue en el año 83, estamos hablando pues ya más de 83, casi 40 años que expuse por primera vez en Melilla, y creo que, puesto que el público me lo ha demandado en las redes, que quisiera ver mi obra en vivo, sería una oportunidad de ofrecérsela a la ciudad. Pero quiero esperar a tener una producción más sólida de la cual seleccionar la obra y presentar esa retrospectiva al público. Y me ilusiona muchísimo, me ilusiona, pero quiero hacerlo muy bien. Y probablemente saque una segunda edición, bueno, más que segunda edición no, porque del libro van 4 ediciones, sino un nuevo libro, La ciudad de las cúpulas y las mezquitas, segunda parte, en la que aporte al menos 100 obras nuevas con respecto al libro anterior. Ahora mismo voy por unas 40 y tantas obras nuevas hechas después de la edición del libro. Quiere decir que, bueno, quizá en 2 o 3 años, calculo yo, pueda tener esas 100 obras para hacer un nuevo libro. Y bueno, y los proyectos son diarios. Sigo en mis dibujos, en mis pinturas, los encargos que algunos amigos me hacen y sigo en ello. Y lo voy alternando con la obra que a mí me gusta hacer. Es decir, los proyectos son del día a día. Y publicarlo en las redes, que me gusta mucho, exponerlo, someterlo a la crítica y al disfrute del público que tengo en mi página. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por recibirnos. A ti, por supuesto. Muchas gracias, Alfaro, y bueno, esperemos vernos en algún acontecimiento que concite noticias. Pues muchas gracias.